Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo muy especial. Por aquí veo al señor superintendente, al doctor Jaime Humberto López, al doctor Juan Pablo Córdoba, a todos los que hacen posible estos encuentros y reencuentros. Pues muchísimas gracias a Sobolsa con su congreso y a la Bolsa de Valores, a los organizadores, a todos ustedes los asistentes. Y a mí me la pusieron muy difícil, realmente. Uno, cuando se pone a hablar de otras cosas, pues corre muchos riesgos. Y yo sé que lo estamos corriendo, pero la vida es así. Y yo sé, a mí me preocupaba de entrada, y más a esta hora, yo creo que estamos un poco retrasados de tiempo, pero tenemos que aprovechar estos momentos donde tal vez uno venir a hablar de ética es muy difícil, porque de la ética no se habla, ni de la ética realmente uno puede reducirla a códigos. La ética se vive, es una vivencia, una forma de actuar, una forma de vernos. Nosotros permanentemente estamos hablando de temas técnicos, de temas cuantitativos, de tecnología, pantallas, teléfonos, rentabilidades cuantitativas, pero nada de esto, de lo que nosotros hacemos, existiría si no es porque de por medio está el valor fundamental que tenemos que cuidar y proteger permanentemente, que es el valor de la ética. Uno corre riesgos cuando le ponen el título "La ética en el mercado de capitales", y la verdad yo aspiro a la comprensión de todos ustedes de que abramos un espacio, y más que un espacio, algo que yo hago con frecuencia, y es venir a compartir con ustedes una forma de pensar y de actuar. Desde que llegué a la posición en el Grupo Bancolombia, grupo al que quiero mucho, donde he tenido grandes enseñanzas, donde llegué como director jurídico hace muchísimos años, pues la verdad es un momento ideal que ustedes me den la oportunidad y ustedes mismos se la den de poder hablar de otras cosas, de hacer un alto en el camino y tal vez, como lo decía hace poco en una conferencia, regalémonos estos 30, 40 minutos para que seamos capaces de pararnos a pensar, a hacer un alto en el camino. Eso yo lo hago permanentemente, no solamente me paro a pensar, sino que permanentemente hago una cosa que aprendí también de los jesuitas, que se llama el examen general. Yo creo que la vida, el acelere en el que vivimos, no nos dan estas oportunidades. Que Asobolsa y la Bolsa de Valores hagan este esfuerzo de juntarnos para compartir tantos temas, es también una invitación a pararnos a pensar, a hacer unas reflexiones, a que aprovechemos este espacio y que nosotros sepamos que de una u otra forma tenemos una misión diferente. Nosotros casi siempre estamos pensando en nuestro rol económico, pero creo que también hay que empezar a pensar en nuestro rol como actores de la sociedad. Y esto nos lleva a que no solamente tenemos que pararnos a pensar, sino a pensar en lo que se piensa. Tal vez así lo diría Fernando Savater. Y cuando uno se para a pensar, yo quiero que ustedes, cuando les digo, miren, yo hago eso y hago ese examen general de reflexión todos los días de lo que hice bien hecho, de lo que no hice bien hecho, yo no me acuesto sin hacerlo. ¿Cuáles fueron mis omisiones? ¿Qué pude haber hecho diferente? Cosas técnicas, cosas tan sencillas, hasta si no saludé a alguien debiéndolo haber saludado, si pude haber tomado una decisión diferente, si me alteré durante el día, si no traté bien a alguien, si tomamos una muy buena decisión, si nos sentimos satisfechos de lo que hicimos. Eso solo parte a partir de lo que también denominamos el diálogo interno. Yo creo que hoy, inclusive hoy, 30 de agosto, estamos celebrando un día muy bonito en Bancolombia. Esas cosas que se nos ocurren. Parecería raro que ese lenguaje se esté utilizando en una empresa, y menos en una empresa del sistema financiero, y menos por un abogado banquero hablando de estas cosas. Pero es que tenemos que hacer ese alto en el camino para empezar diferente. El día de hoy
lo estamos llamando el Día del Compañerismo, que no fue invento mío, fue invento de una funcionaria, a raíz de que el año pasado hicimos el Día del Perdón, y ahora les cuento por qué tuvimos que hacer ese día. Haciendo el Día del Perdón en el Grupo Bancolombia. Ahora, cuando les cuente, mirarán por qué estamos haciendo reflexiones permanentes al interior de nuestra organización, a que pensemos entre nosotros, a que hagamos las cosas de otra manera. Hoy el Día de Compañerismo, tengo 87 correos de funcionarios del banco que me están diciendo: doctor Yepes, qué bueno poder expresarle mi gratitud. Usted sabe que sin mis compañeros yo no hago nada, y la verdad es esa. Uno muy pocas cosas hace solo en la vida. Y hay una muy valiosa, además de pararse a pensar y tener esa reflexión general, y es la de dialogar con uno mismo. No, casi nunca se hace preguntas a uno mismo. Y tal vez lo que convencionalmente se llama un monólogo es el más profundo de los diálogos. Las respuestas siempre las va a encontrar uno en uno mismo. Yo me acuerdo cuando recién llegaba al banco, después de haber estado tanto tiempo como funcionario del banco y en la junta directiva, y la verdad, como dice el proverbio chino, uno nunca se baña en el mismo río. Era una organización totalmente diferente. Y me hice una pregunta, recién nombrado en el 2010 a finales, y yo quiero y aspiro a la comprensión de ustedes de que uno no viene aquí a dictar cátedra de ética. ¡Qué miedo! Ser el dueño de la moral. Como les decía, quiero es compartir una forma de actuar y de pensar, que ojalá al final, dentro de 30 minutos, 35 minutos, ustedes digan: pude apuntar 4 o 5 cositas que me van a servir, porque me ha pasado. En la forma en que nosotros estamos actuando, estamos haciendo que pasen cosas y nos veamos diferentes. Y en ese diálogo interno me preguntaba: Carlos, ¿qué es lo que más te molesta del sistema financiero? Y con la venida de ustedes tuve mis respuestas por haber participado de ese sistema financiero tanto tiempo. Yo veía un sistema financiero indolente, materialista, arrogante. Entiéndame, yo no estoy echando cantaleta. Sé que si nosotros individualmente lo pensamos, nos daremos cuenta de ese nivel de arrogancia que nosotros manejamos. Y veía un sistema financiero lejano, frío, excluyente, irrespetuoso. Y ese mismo diálogo interno fue el que me llevó a pensar que teníamos que generar atributos diferentes del relacionamiento en nuestra organización. Magia, calidez, cercanía, respeto, inclusión. No crean que cuando están gritando los indignados o cuando están ocupando Wall Street, eso está pasando allá. Eso está pasando acá. Nosotros tenemos que aprender a oír el susurro antes que oír los gritos. Y esa habilidad sí que la hemos perdido. La hemos perdido. Y no solamente oímos susurros, sino que también oímos murmullos y oímos chismes. Y es como si no fuera con nosotros. Esas cosas se volvieron paisajes. Cuando uno habla de ética, yo creo que en esto podemos estar de acuerdo. No podemos hablar ni de códigos de conducta, ni de códigos de ética, ni siquiera de los códigos que nos invita el gobierno corporativo, que también muchas veces lo volvimos paisajes. Yo conozco excelentes códigos de ética, excelentes códigos de conducta, excelentes formas de manejar los conflictos de interés, pero desafortunadamente no hay buen criterio, no hay buen juicio, no hay sentido ético y no hay responsabilidad. Muchas veces. Generalizar es muy odioso, pero nos pasa. Y ahí es donde nosotros producimos no solamente un daño económico, sino también un daño moral, que es tal vez el peor daño, porque ese es el irreversible. ¿O cuánto vale la reputación en nuestras empresas? Vale tanto que no está en ninguno de nuestros balances. Yo recuerdo que hace 2 años me invitaron a un conversatorio en ANIF, que tenía el panel tenía un nombre bonito, decía Sistemas Financiero y Consolidación Regional. Cuente sus experiencias de éxito cuando hace expansión internacional.
pensando en una forma alternativa y de llevar un mensaje, lo que dije allá es que nosotros no íbamos a tener instituciones financieras, no íbamos a tener bancos, no íbamos a tener comisionistas, compañías de leasing, de factoring, cualquiera de las que sea partícipe y actor de este mercado, si nosotros definitivamente no cuidamos las 5 R's, que podían ser 10 J's o 20 C's, cualquiera, pero era una invitación a pensar diferente desde lo cualitativo de nuestras empresas. Nosotros teníamos que cuidar la R de la reputación, la R de la regulación, la R de los riesgos, la R del respeto por las personas y la R de la responsabilidad nuestra como actores de la sociedad. Una sola de esas R's que nosotros no cuidemos, estamos volviendo frágil lo que hacemos permanentemente. Yo no sé cuántas veces nos preguntamos qué pasa en los sistemas financieros. Hace poquito leía un documento de Transparencia Internacional donde decía que de todos los sectores económicos, el sector que menos informaba sobre transparencia y anticorrupción era el sector financiero en el mundo. Tenemos un problema. Puede que no sea mi culpa, pero es el problema de todos. Por eso entre todos tenemos que aportar a la solución. Yo con frecuencia, fíjense, en estos foros generalmente hablamos, y tiene que ser así, de los temas técnicos, de las tendencias, hacia dónde vamos, de las operaciones, de la liquidez, de la expansión. Nada de eso, como lo decía para las 5 R's, va a existir si nosotros no cuidamos el valor mayor, que es el de recuperar la institucionalidad y recuperar la confianza. Esta semana nomás me llamó la atención que Rudolf Holmes, en Portafolio, hubiera contado cómo hemos avanzado, por qué hemos avanzado en tantas cosas cuantitativas en nuestro país, pero cuánto hemos perdido de calidad moral. Hemos disminuido la calidad y hemos disminuido la calidad moral de lo que hacemos. Yo no estoy diciendo que ustedes, fíjense que yo hablo en plural, somos nosotros los actores de este mercado tan importante para la vida de un país. Un mercado que generalmente está lleno de hostilidad y animadversión, pero un mercado que a nosotros, como partícipes de él, nos tiene que llenar de mucho orgullo y que lo tenemos que construir entre todos. Por eso, entre todos, tenemos que evitar que se deteriore la confianza. A mí lo que más miedo me da cuando hablo de estos temas, y nos debiera dar miedo, como en todo en la vida, es cuando podemos aparecer como incoherentes. Cuando los temas éticos los volvemos moda, o cuando de alguna manera lo volvemos mercadeo. Esos son los riesgos que se corren, pero hay que correrlos para salvaguardar el verdadero patrimonio moral, que es el único que queda, y él es el único que nos va a dar sostenibilidad en los negocios nuestros. Si uno se preguntara, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar a veces es, ¿qué hago yo? En ese pararse a pensar en esas reflexiones generales, ¿cuál es mi papel? Yo creo que ninguno de ustedes podría decir que es comisionista o que usted intercambia valores. Eso es lo que aparece. O miren nomás, por ejemplo, el ejemplo de Starbucks. Si uno preguntara qué hace Starbucks, creo que muy pocos diríamos, vende café. No vende café. Starbucks vende encuentros entre amigos. Por eso ponen sus tiendas en lugares de tráfico, laborales. Puede que su café no sea el mejor ni el más barato, pero el ambiente sí. Y es propicio para esos encuentros entre personas. Y nosotros debiéramos hacernos las preguntas: ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol como parte activa de este mercado? Y nos vamos a encontrar en ese diálogo interno con respuestas espectaculares. ¿Cómo somos nosotros capaces de realizar los sueños de los demás? De alcanzar logros comunes, de construir en la sociedad. Miremoslo positivamente, pero esa pregunta, ojalá en nuestros comités primarios, en nuestras empresas nos dijéramos, nosotros, ¿qué hacemos? Y se van a encontrar que tenemos un objetivo superior y muchas veces invisible frente a lo que estamos viendo en el día a día.
Hace poco veía yo nombres hasta bonitos que están pasando en lo que se hace en el sistema financiero. Yo veía que había un banco que le decían el banco ético, no sé si ustedes lo conocen, un banco español, o el buen banco bueno, el buen banco el económico y el banco bueno el ético. Hay una alianza por una banca con valores. A mí me dio mucho pesar en estos días y mucha ilusión también cuando, no sé si ustedes lo vieron, pero no sé por qué está circulando, no sé de cuándo sería, un audio. Yo cuando abro el audio veo que está el logo de la W, pero no sé si ustedes han oído hablar de George Carlin, la paradoja de nuestros tiempos. Es un escrito inclusive, pero mire, no me mora la gana porque no lo leía, sino que se lo mostré ayer a mi señora, porque apenas antier lo vi, pero es bien bonito. A él se le murió la señora y escribió sobre esto, decía la paradoja de nuestro tiempo, y él hacía referencia ahí cómo nosotros cada vez tenemos casas grandes y hogares más pequeños. Nuestras pertenencias se han multiplicado, pero se han reducido nuestros valores. Y es una descripción permanentemente de la vida, de lo que estamos haciendo y hasta dónde nos estamos yendo y lo que estamos dejando de hacer, precisamente por no tener esa mirada alternativa de ese objetivo superior que nosotros tenemos. Nosotros lo que estamos buscando son negocios, pero negocios íntegros, porque tenemos que estar convencidos que integridad y alto desempeño sí son posibles. Nos desaniman todos los hechos de corrupción. La corrupción sabemos que no es solo pública, la corrupción colectiva, privada, individual, pero eso no nos puede a nosotros desmoralizar. Al final es preferible perder un negocio, pero no perder el cliente. Y muchas veces nuestro comportamiento lleva a tener una visión de corto plazo y perdemos el cliente y perdemos el negocio. Si nosotros pensáramos en sostenibilidad de nuestras empresas, pensaríamos lo valioso del cliente. A mí unas cosas que me llamó la atención cuando llegué de nuevo al Grupo Bancolombia es que me preguntaba quién era el cliente. Y yo veía que el cliente lo atendían de diferentes áreas de la organización y lo veía muy atendido por silos y hablaban de mi cliente y empezamos a cambiar esto. El cliente no es de uno, el cliente es de todos. Hicimos la cumbre por el cliente, nos encerramos 58 directivos de la organización a ver los 17 casos, no sé por qué 17, pero salieron 17, los 17 casos de más maltrato de nosotros a los clientes, donde Bancolombia había tratado mal a los clientes, donde no había cumplido su promesa de valor. Para aprender, nos paramos a pensar. Simplemente un caso, ahí me tocó el de las redes sociales y presentaron un caso del call center que se graban todas las medidas, pues aquí sí que saben cómo es grabarse en las conversaciones. Era un cliente furioso, ni les digo el vocabulario que utilizó, porque lo habían llamado urgente de Bancolombia. Claro, a uno lo llaman urgente de Bancolombia, de la comisionista. La autoridad, y uno mismo responde. El señor estaba en la Argentina, lo habían llamado un sábado a las 7 de la mañana a cobrarle un sobregiro de 7.000 pesos. Imagínense. Lo que no sabíamos es que el señor llevaba 21 años con nosotros, tenía 15 millones de pesos en la cuenta de ahorros. De esos casos fueron de los casos que nos pusimos a hablar en la organización, que esa es la otra invitación que yo les hago. Seguramente lo hacen mucho, pero lo tenemos que volver una práctica permanente. ¿Dónde nos estamos equivocando? Compartir las equivocaciones de todos para que no vuelvan a ocurrir. Yo digo que en la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero en la vida todos son buenos ejemplos. Y ese fue un gran aprendizaje. Y después hicimos de la cumbre por el cliente, hicimos el día por el cliente, pero ya lo miramos desde el lado positivo, haciendo sentir orgullo de la organización, haciendo sentir orgullo de nuestras empresas. ¿Qué hacemos nosotros en esa visión alternativa de no solamente gestionar dinero? Porque entre otras nosotros
lo que ustedes y nosotros, lo que menos hacemos es gestionar dinero. Nosotros lo que hacemos es gestionar confianza. Y la confianza se demora en conseguirse toda la vida y todos sabemos que se pierde en un instante. Por eso nosotros le damos tanto valor a la confianza. En la charla anterior hablaban del valor de la confianza. La confianza es lo que más vale. No hay una sola relación humana que no esté prevalida de confianza que produzca resultados positivos. Miren nomás los diálogos de paz. Ojalá salga bien por el bien de todos. Pero ustedes creen que hay confianza. La autoridad se deriva de la confianza. Mis hijos, si no confían en mí y yo no confío en ellos, no vamos a conseguir lo que necesitamos como familia. O mi señora no confía en mí, o mi jefe no confía en mí, o el empleado no confía en sus jefes. Yo hice un ejercicio que les comparto muy interesante en el banco. Con esa forma de pensar de que lo más valioso era la confianza, nos reunimos 3 días en octubre, 3 días en enero y 3 días en marzo del año siguiente. Y alguien me dijo, ¿te fuiste a hacer planeación estratégica? Y yo le dije, no. Ah, mentiras, no, sabes que sí. Creo que me demoré 5 minutos en revertir mi respuesta, porque nos habíamos ido a construir confianza dentro del equipo directivo. Y era lo más sencillo. Nos podíamos haber ido a hacer lo que normalmente hacemos en estrategia en todas las empresas. El presidente y los vicepresidentes se van solos 2 días y se encierran en alguna finca o en Cartagena y miramos casi todos los objetivos tácticos de crecimiento y de canales, segmentos, productos. Y nosotros nos fuimos a construir confianza. Nos fuimos a aprender a hablar, nos fuimos a aprender a escuchar, nos fuimos a aprender a emitir juicios. Nos fuimos a aprender a controlar las emociones y a cumplir lo que prometíamos. Podían ser muchas cosas. Es que nosotros creemos que sabemos hablar. No sabemos ni comer. Comemos mal. Comemos poquito, no comemos. Comemos a deshoras. Miren el trabajo de ustedes, el mío. Un sándwich a las 4 de la tarde porque me acordé que tenía que almorzar. Llegamos sin desayunar. ¿Qué Ramiro? No me asuste. No sabemos escuchar. ¿Cuántas veces las presentaciones solo las escucha el que está hablando? La disposición nuestra en los salones cuando llegamos con todos los celulares, los equipos, los teléfonos, cuánto distraído estamos. Porque solamente ponemos atención cuando yo hablo. Pero cuando hablan mis colegas yo no pongo atención. A mí me pasaba a veces que yo veía a alguien que estaba distraído y llegaba y decía, propongo que hagamos esto. Y era exactamente lo que acaba de decir el vicepresidente anterior, por estar distraído. No sabemos hablar y escuchar. Pero tal vez lo más tóxico para una organización, y como estamos hablando del valor de la confianza, son precisamente los juicios y los prejuicios que nosotros tenemos. Entre nosotros mismos, frente a los clientes, lo que nosotros hacemos. Eso sí que es tóxico. Ustedes imaginan cuántas veces, por eso hablaba yo del día del perdón y el día del compañerismo hoy, porque nosotros decimos, es que no me habló, no me dijo, no me llamó, mírale el tonito. Eso no son relaciones saludables, eso no son relaciones basadas en la confianza. Yo cómo voy a creer en un vicepresidente que siempre que lo veo dijo, verdad que hace 8 días me habló muy feo. No le pongo atención sino a eso que estoy pensando, que se queda como corcho en remolino, pero la esencia la olvido. ¿Qué confianza va a haber entre 2 vicepresidentes que tienen esos prejuicios? No le cree nada. Si yo le digo, necesito abrir 50 sucursales, el otro va a decir, ¿dónde estará la bolita? ¿Por qué estará planteando eso? Seguramente se va a llevar una cantidad de presupuesto que no me van a asignar a mí. ¿Cómo ir a incrementar la planta de personal? Por una cosita así de sencilla. Todo eso se deriva del valor de la confianza. A nosotros en la organización nos dio por cambiar también el lenguaje, que es la otra contrapartida de la confianza. Y así como no sabemos hablar y escuchar muchas veces, también el lenguaje que nosotros utilizamos, y ahorita hablamos un poco de eso, nos cambia la forma en que nosotros abordamos a las demás personas dentro de una organización.
Nosotros cambiamos el concepto de utilidad, de rentabilidad, de resultados. Es que fíjense, verá, yo me acuerdo también recién llegado, estaba en una reunión con 23 directivos, eran presidentes y vicepresidentes, presidentes de filiales y vicepresidentes, expertos todos del sistema financiero. Señores, ¿qué es rentabilidad? 23 definiciones de rentabilidad y todas cuantitativas. La obligación nuestra de ser rentables, de producir resultados, de generar utilidades, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el concepto de utilidad, de rentabilidad y de resultado, porque ya es cualitativo también. Ese es el verdadero resultado a largo plazo. La utilidad de corto plazo es muy fácil hacerla. La rentabilidad de largo plazo, la que da no solamente sostenibilidad, porque a mí la palabra sostenibilidad me gusta, pero yo creo que va más allá. Lo que buscamos es perdurabilidad de nuestros mercados, de nuestros clientes, de nuestras empresas. Ese sí que es un concepto que ha cambiado bastante. Y ya nos pusimos de acuerdo en qué era rentabilidad para la organización. Podemos tener la mejor TIR, el mejor BPN, lo que ustedes quieran, pero ya consideramos el impacto de las decisiones nuestras. En cosas tan sencillas como puede ser lo social, lo ambiental, y por eso estamos en el Dow Jones como el único banco colombiano. Realmente de Latinoamérica solo hay 4 del Dow Jones Sustainability Index, 3 bancos brasileños y Bancolombia. Pero es que hemos buscado ese equilibrio en las relaciones y en las decisiones nuestras. Y ese cambio solo se produce con un cambio de estilo, con una forma de ser. Yo creo que soy muy atrevido si yo les digo que no existen las empresas, no existen los bancos, no existen las comisionistas. Al final lo que existen son las personas. Yo puedo irme muy contento para donde Carlos Mario Giraldo Almacenes Éxito, pero el señor Éxito no aparece. A mí me aparece el señor Carlos Mario Giraldo, que es el presidente, una persona que tiene emociones, que tiene dificultades, que tiene compromisos, que piensa, que no sé qué le pasó anoche. Nosotros vivimos en ese mundo de las emociones. No existe sino ese mundo de las personas. Porque anoche estaba en el programa de Líderes Colombia de Semana 2013 y les decía, es que el liderazgo no es del líder, el líder es lo que hacemos juntos. Porque es que nosotros no gerenciamos activos solamente. Nosotros todos somos gerentes y líderes. Gerenciamos activos y lideramos personas. Y esa es la doble funcionalidad que nosotros tenemos en las empresas. Yo los invito a que no solamente pensemos en nuestra obligación técnica de nuestro cubículo, nuestra silla en el trabajo. Imaginémonos algo superior. Sintámonos directivos de nuestras empresas. Por eso es separarse para pensar. Por eso esa reflexión general, por eso ese diálogo interno. Yo lo que quiero es invitarlo a que tengamos una visión distinta, que es separarse para pensar, de verdad nos haga pensar y pensemos en lo que estamos pensando. Hace poquito me dijeron una frase muy linda. Yo llegué al edificio donde vive mi mamá y salió una hija de una amiga de mi mamá. Me dijo, Carlos, necesito un favor tuyo. Y yo le dije, yo no hago favores, yo cumplo con mi deber. Quería un crédito hipotecario para el conductor que la transportaba en el aeropuerto en Bogotá. Para abreviar el cuento, 2 cosas bonitas. La primera, cuando ella me dice, no te imaginas lo que sintió ese señor cuando le aprobaron el crédito y firmó las escrituras, abrazado con su señora y sus hijos. Y después me mandó él, que se llama Hipólito, y la amiga, la hija de la amiga de mi mamá, me mandaron una carta que decía al final, Carlos, ¿te has detenido a ver que tienes un cargo que le cambia la vida a la gente? Y la verdad, todos nosotros los que estamos hoy en este recinto, hablando de diferentes temas, no solamente tenemos un cargo que le cambia la vida a la gente, sino el encargo de hacerlo. Todos aquí tenemos ese cargo
de cambiarle la vida a la gente. Ese es ese reto superior que tenemos. Nosotros no hacemos transacciones bursátiles. Eso es una expresión de lo que hacemos. Por eso la dimensión especial de nuestro trabajo. Pero para poder lograr eso, para poderle cambiar la vida a la gente, para concebirnos desde las empresas de esta manera, nosotros tenemos que ser capaces de gerenciarnos a nosotros mismos. No cree que gerencia a los demás. Y tenemos, a veces cuando actuamos como jefes, somos gerentes de los demás, pero yo le decía que uno no solamente es gerente, sino que uno también es líder y que uno lidera personas. Pero si uno no se gerencia a uno mismo, uno no va a ser capaz de gerenciar a los demás. Todo empieza por uno mismo, por cambiar esa forma de ser para poder hacer las cosas de manera diferente. De esa gerencia de uno mismo es que se deriva la legitimidad y la autoridad de la que yo tengo, de la forma en que yo hablo en el trabajo, del lenguaje que utilizo. Creo que nosotros tenemos que empezar a ser muy cuidadosos en nuestra vida, en general, cuando hablamos, sobre todo cuando tenemos frases que no deberíamos decir y frases que deberíamos decir. Frases como: me voy a aprovechar de esto. No se lo digas a nadie. Cuidado, cuenta. Las vemos ya como el lenguaje común y corriente. Este negocio sí me va a sacar de pobre. A frases tan sencillas que deben ser permanentemente parte de nuestro vocabulario, tan sencillo como dar las gracias, ofrecer disculpas, ayudar. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas hoy? Nosotros siempre vamos a necesitar de compañeros de trabajo. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos. Y para nosotros poder hacer eso, también tenemos que pensar en una cultura diferente en nuestras empresas. Si yo hiciera la pregunta como hice la de la rentabilidad y preguntara acá cuál es la cultura de mi empresa, todos en la empresa tendrían que saber cuál es la cultura de la empresa, cuáles son esas cosas que nos unen, esos valores que nosotros interpretamos. La visión 2020, que es como se llama la estrategia del Grupo Bancolombia, la tienen que conocer todos. Todos son todos. Cuando nosotros presentamos el video de la visión 2020, ustedes nos imaginan los vigilantes describiendo que las relaciones en el Grupo Bancolombia se basaban en la calidez, la cercanía, el respeto y la inclusión. Ese lenguaje del vigilante es el lenguaje de cualquiera en la organización. Porque cuando uno cambia el lenguaje, cambia la realidad de las cosas. Piensen y verán. Uno es capaz de cambiar el lenguaje y cambia la realidad de todo. Por eso hay que construir ese propósito común al interior de las empresas, tener esa capacidad de generar esa cultura. Nosotros en Bancolombia decimos que nosotros a Bancolombia no vamos a trabajar, nosotros vamos a vivir. ¿O no? Cuando uno llega y abre la puerta de su comisionista, cuando el superintendente abre la puerta de su superintendencia, cuando Juan Pablo abre la puerta de la bolsa de valores, llega a vivir su vida. ¿Cuánto del tiempo despierto de la vida nosotros la pasamos con el que está al lado? Con mis compañeros de trabajo, del tiempo despiertos. Y si nosotros vamos a las organizaciones a vivir, ¿por qué vamos a vivir maluco? ¿Por qué no vamos a vivir bien? Eso también es otra invitación, en que a partir de las actitudes nosotros propiciemos ambientes de trabajo absolutamente diferentes. Y en eso yo quisiera compartir con ustedes un tema. Hay un libro que a mí me gusta mencionarlo siempre, porque es muy sencillito, muy facilito de leer. Algunos ya me lo han oído y les ofrezco disculpas, pero seguramente muchos no, pero tuve muchos aprendizajes cuando la vida me pone en esta posición de ser presidente del Grupo Bancolombia. Hay un librito que se llama Los secretos del liderazgo de Santa Claus. Tiene 70 páginas, está en inglés. Esa fue la tarjeta de Navidad que yo le di el año pasado a los directivos de la organización. Seguramente muchos no tendrían tiempo de leerlo, hay otros pues que por el inglés pudieran tener alguna limitación, lo que fuera. Entonces me tomé la molestia de resumirlo y traducirlo.
Y es muy bonito porque es un símil donde Santa Claus cuenta cómo es su trabajo, cómo todo el año se prepara para atender sus clientes el 24 y 25 de diciembre, y cómo tiene que entregar el tren rojo y no el tren verde, y todo lo que produce lo tiene que entregar en un solo día, y cómo funciona el equipo, y cómo se hacen reconocimientos en el equipo. Y en ese librito hay dos cosas que quiero compartir con ustedes, que son, en ese taller miden lo correcto, y en ese taller dicen que todo cuenta. Y si me lo permiten, leo rápidamente, cuando en el taller de lo correcto, cuando estamos midiendo lo correcto, la clase de preguntas que tenemos nosotros que hacernos. La primera es si es legal. La segunda es si cumple con nuestras reglas. Hay una que nos sensibiliza más y es si lo haría a mis familiares y amigos, o si me sentiría bien con alguien que me lo hiciera a mí. Y en función de las personas, digo yo, esto que estoy haciendo, esto que estoy decidiendo, esta forma en que me estoy comportando, me permite un trato digno a las personas. ¿Cuántas veces un grito? ¿Cuántas veces la señora de los tintos entra a nuestra oficina? Ni la determinamos, no la miramos a los ojos, no le agradecemos lo que hace. Y a propósito, hace 15 días celebramos en Bancolombia el día de, en Bancolombia todos somos importantes siempre. Todos somos importantes siempre. Pero para que eso fuera verdad, yo le pedí a la organización ese día prescindir de todo el personal de servicio. Sodexo, los vigilantes, los que instalan las videoconferencias, los que nos revisan el teléfono, los de tecnología, con mucho cuidado, tampoco podíamos parar la organización. Pero lo que queríamos era relevar el trabajo digno de todas las personas, sin jerarquías. Ese día fue a esas personas y no era invento mío. Tal vez ustedes han oído hablar de Un día sin mexicanos, la película. Un día yo dije, ¿y por qué no lo hacemos en Bancolombia un día sin Sodexo? Ese día, ¿qué pasa con los baños? ¿Qué pasa con las oficinas, con las papeleras, con las videoconferencias, con los teléfonos, con los computadores? Ese día queríamos valorar el trabajo individual. ¿Por qué? Porque también en nuestra organización, a partir de esos secretos, que como todo secreto se cuenta, todo cuenta. Y cuando decimos todo cuenta, es todo. Todo cuenta es cuando nosotros queremos mirar los temas de integridad al interior de la organización. ¿Cómo somos de laxos cuando medimos a los demás, cuando nos medimos a nosotros? ¿Y cómo somos de estrictos cuando medimos a los demás? Cuando nosotros decimos que todo cuenta, son cosas tan sencillas hasta la forma en que nos comunicamos, los chistecitos que echamos, los simples pecados corporativos, que podríamos decirlo de alguna manera en el lenguaje nuestro. Muchas veces las mentiritas, porque recuerden, cuando uno utiliza diminutivos es como tratando de ocultar la importancia de lo que nosotros estamos haciendo, de las verdades que no contamos, de los compromisos que hacemos y que no cumplimos, de las reglas que decimos no valen la pena cuando me las aplico a mí, pero cuando la aplico a otro, las cosas son diferentes. La manera como respondemos, todo cuenta. La forma en que nos tratamos, todo cuenta. Tal vez una de las cosas más difíciles que nos pasa a nosotros como seres humanos es que no somos humanos. Lo que menos hacemos los seres humanos es ser humanos. Nosotros en la organización queremos que desde los nombres sepamos qué se hace. Nosotros cambiamos la vicepresidencia, el nombre de la vicepresidencia de Recursos Humanos, que generalmente se llama así en cualquier empresa, por un nombre que se llama Despacio, que de su nombre se supiera qué hacía. La vicepresidencia de Gestión de lo Humano. Despacio. La vicepresidencia de Operaciones ya se llama Vicepresidencia de Servicios para los clientes. Esta no es una empresa financiera, es una empresa de servicios. Nosotros servimos.
La unidad de recuperación de activos. Nombre tan feo. Como llámese unidad de quitarle las cosas a la gente. Ya la llamamos unidad de conciliación. Yo soy abogado, muchos somos abogados acá. Y yo les digo al interior de la organización, a nosotros nos está yendo bien el día que menos estemos utilizando abogados. El día que menos, entiéndame y lo digo con respeto, el día que menos estemos demandando. Hicimos un estudio no desde lo legal, desde lo antropológico. ¿Ustedes creen que las personas entran en dificultades económicas porque quieren? Nosotros entramos en dificultades económicas porque quieren. Porque perdí el trabajo. Yo no saco el hijo del colegio porque quiero, ni renuncio a una póliza de salud porque quiero, ni pierdo mi casa porque quiero. El 95% de las personas en 3 años salen de sus problemas económicos. En España veía yo en un noticiero hace poquito una señora llorando porque le habían quitado su casa. Hacía 2 años y estaba vacía. ¿Para qué? ¿Para qué los bancos le quitamos la casa a la señora 2 años? Pues déjela viviendo, ya conviva con la dificultad. Estamos ahora en una campaña hermosísima que la comparto con ustedes, se llama Venta Responsable. Todo es una filosofía de trabajo, una forma de pensar en todo. Cuando el presidente de Bancolombia habla de banca más humana, es de verdad, humano en todo lo que hace. Si la banca es más humana es importante, lo más importante es la banca más humana en acción, en todo lo que hacemos. Venta responsable es una cosa tan sencilla como coger una hoja de papel, media hoja de papel, y poner 5 preguntas acá y 5 preguntas acá. Las de arriba se las hace el funcionario y las de abajo se las hacemos al cliente. Usted tiene toda la información. Usted sabe si necesita o no lo que me está comprando. Usted tiene capacidad de pago. Y el funcionario también se está preguntando cosas. ¿Yo por qué estoy vendiéndole a este señor? Si le hice todas las preguntas. ¿Qué intereses satisfago cuando le estoy vendiendo? Lo que pasa es que la afirmación es muy compleja. ¿Cuánto, señor superintendente, de la cartera vencida del sistema financiero es culpa de nosotros mismos? Porque le vendemos al que no lo necesita. Esa persona, estoy seguro que si le responde no a una de esas preguntas, ese día no me compra. Pero cuando pueda decir sí a una de esas preguntas, a los 6 meses vuelve donde mí. Fíjense que todo está articulado. El valor de la confianza, la perdurabilidad, el lenguaje, el concepto ético del negocio. El 8 de octubre vamos a celebrar el Día por la Venta Responsable. Todos tenemos que entenderlo. No es que celebremos días, volvemos evidente la forma de trabajar y de actuar nosotros. Son reflexiones permanentes. Perdón, compañerismo, Bancolombia para todos. Tal vez uno de los días más bonitos que yo he tenido en la vida fue cuando hace un año entré a una sala donde había 26 nuevos funcionarios del banco. 13 estaban en silla de ruedas, 13 estaban en sillas de ruedas. Esos no son discapacitados, tienen capacidades diferentes y las necesitamos nosotros. Antier fui a visitar la sucursal Carabobo en Medellín y me encontré con un muchacho que a duras penas camina, se llama David. La felicidad con que se me acercó y me abrazó, con dificultades motoras, todas las que ustedes imaginen. O cuando en la W el año pasado escuché un muchacho que llamaba y decía que llevaba 8 meses en Bogotá buscando trabajo y no lo había podido encontrar. Que lo único que pedía era una oportunidad, pero que por su condición de ciego nadie le daba trabajo. Pero que ese no era su único problema, porque él se había preparado toda la vida para ser una buena persona y un profesional. Él manejaba sus equipos de computador, se movía muy bien. Su hija también era ciega de nacimiento y su señora solo veía el 15%. Yo le dije, llamé a la W y le dije, yo quiero conocerlo. Y el muchacho se llama Michael Nieto y está trabajando como informador en el banco. Pasó las pruebas. ¿Cuántas veces nosotros hasta en eso no tenemos un actuar ético? Es que ético, lo que yo quiero compartir con ustedes es no volver ética un tema del código de buen gobierno, del código de conducta. Ético es todo. Es tener la capacidad de diferenciar entre qué está bien hecho y qué no está bien hecho. Eso desde su interior, en ese diálogo interno, en ese pararse a pensar, si nosotros desaceleráramos la vida, sabríamos qué está bien hecho y qué no está bien hecho.
y dejaríamos de hacer muchas cosas. Pero la vida nos atropella, no nos damos cuenta. Cuando cometemos los errores, si es que llegamos a la cárcel, es cuando decimos, ¿yo por qué hice esto? ¿A quién traicioné? ¿Cuáles son esos ojos a los que yo no puedo mirar de frente? De mi señora, el de mis hijos, de mi empleado, de todos aquellos que confiaron en mí. Las cosas están cambiando radicalmente. Fíjense que no es cuento, no es retórica, no son posiciones intelectuales hablar de ética. Y no hablar porque es que no tenemos que hablar de ética, es del comportamiento nuestro. La semana pasada, en Portafolio, salió un titular que yo no lo podía creer. Y lo volví a ver en La República esta semana. Estaban buscando banqueros para el Reino Unido. Seguro muchos de ustedes lo leyeron. Se buscan banqueros en el Reino Unido. Y no estaban buscando expertos en marketing, ni en mercados, ni en rentabilidades, en estrategia. Estaban buscando textualmente banqueros humildes. Banqueros humildes para liderar las organizaciones que se basan en la confianza. Y yo creí que eso era un tema y me llamó la atención, y eso que ahorita lo vi. Y el martes 27 de agosto, esta semana, dice: la City de Londres, en La República, apuesta por emplear expertos en ciencias sociales. Los bancos buscan personas especializadas en temas de humanidades. Aquí lo tengo. Bancos contratan más profesionales en humanidades. Eso está bien. Lo que yo quiero invitarlos también a todos es a que nosotros tenemos todos otras habilidades, nos hemos preparado desde otras dimensiones y otras disciplinas, pero si alguno todavía siente ausencia de las humanidades, empiece a llenar esos vacíos, porque si no se va a quedar sin trabajo. Así de sencillo. Hay que buscar ya ese equilibrio entre lo técnico, entre las personas, los profesionales. Nosotros en nuestra organización todos podemos escoger con quién trabajar en las organizaciones. ¿Cuál es la clase de persona que yo necesito? Que yo quiero que lleve adelante esta organización. Lo tengo que definir desde el perfil. El proceso, oigan este nombre, como yo por allá me conocen que me gustan temas de los nombres, yo decía el departamento de selección de personal. Y un día se me acercó un señor hace 15 días y me dijo: oiga, póngale un nombre más bonito a eso, llámelo el departamento de elección de personal. Y la verdad que me gustó y ya le cambiamos el nombre. Porque la selección de alguna manera es como una competencia, selecciono, descarto. No, yo elijo. Escojo ese funcionario ético, ese funcionario innovador, ese funcionario creativo, ese funcionario que es capaz de trabajar en equipo. Ese es el funcionario que yo quiero. Todos podemos determinar con quién queremos trabajar. Y por eso les decía, desde el perfil, el selección, evaluación de desempeño, remuneración variable. La remuneración variable hace rato está recogida de meras metas comerciales. La remuneración variable está, ojalá estuviera en esas 5 R's. ¿Qué tanto de reputación produzco yo para mi empresa? ¿Qué tan responsable yo soy como un actor social? ¿Qué tan responsable soy como un directivo? ¿Qué tanto gestiono los riesgos? ¿Qué tanto respeto la regulación? Esa es la clase de persona que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que ni la cultura, ni el liderazgo, ni la empresa, ni el mercado, nada en la vida nuestra funciona sino es a partir de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. El origen de todo lo que pasa son nuestras decisiones. Para ir terminando. Las decisiones son las que nos motivan. Yo decido para bien o para mal. Yo soy el que decido, el que tengo la libertad, la responsabilidad y el sentido ético de decidir qué hago. La vida es de decisiones. La estrategia son decisiones, la estrategia son renuncias y las renuncias son escogencias. Si a uno le dicen que es estrategia, es eso. Yo escojo hacer esto y cuando escojo algo renuncio a algo. Lo mismo nos pasa con las decisiones.
en nuestro cubículo, en nuestro puesto de trabajo, en nuestra sala de reuniones, estamos tomando permanentemente decisiones. Por eso es que nosotros nos soñamos con integrar los valores y creencias de la organización a todas las decisiones. Porque las decisiones son el motor. Las decisiones son las conversaciones que tenemos. Las decisiones son las que producen los resultados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando estamos en esos procesos de decisiones, cómo nosotros las integramos a nuestra forma de actuar. Y tristemente, vemos que cuando decidimos, el tema de la integridad cada vez se disminuye menos. Cada vez menos está presente en la toma de decisiones. Todas estas cosas que he mencionado deberán hacer parte de las decisiones. Ustedes tienen su propia escala de valores, además de las decisiones técnicas que haya que tomar. Pero estas decisiones con sentido, que generan un propósito, una forma de actuar, es la que determina muchas veces si yo soy una víctima o un causante de lo que me está sucediendo a mí, a mi empresa o a la sociedad en la que yo estoy. Como les dije, si uno no decide bien, en algún lado está causando un impacto, está causando un daño, no solamente económico, sino moral. Por eso hay que pararse a pensar, a tener esos diálogos internos, a integrar las creencias y valores en esas decisiones. Y termino con una frase de Chris Lowney, un jesuita que fue 17 años funcionario del JP Morgan en Nueva York. Y ojalá este solo mensaje nos quedara de tantas cosas que he querido compartir con ustedes, de la forma como estamos pensando y actuando en la organización que hoy, como les decía, por accidente, la vida me ha puesto al frente de ella. Sobre las decisiones dice Chris Lowney, las decisiones son el único puente entre el sitio en el que nos hallamos ahora y el puerto al cual queremos llegar. Lo que escojamos hacer es el único camino entre la civilización que hemos heredado y la civilización que aspiramos crear. Escojamos sabiamente. Muchas gracias.